Bueno, ahí estamos, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta nueva presentación de esta sesión de charlas de AFAM. En esta oportunidad vamos a tener de disertante a la licenciada Carla Forte. Es licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, es experta en soporte nutricional. Es nutricionista clínica en el Hospital Aeronáutico Central de la Fuerza Aérea, es Scientific Advisor en Nutricia Vagó para el área terapéutica de UCI y enfermedades relacionadas a la malnutrición, es miembro del capítulo de licenciadas de nutrición de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, coordinadora de investigación, es secretaria de ANEP y directora del curso de bases de soporte nutricional también de ANEP. Hoy nos va a presentar un poco lo que es el abordaje nutricional en COVID. Así que, bueno, como saben, pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de la disertación de Carla y al final vamos a aprovecharla y le vamos a hacer todas las preguntas que ustedes vayan dejando por el chat. Recuerden, por favor, ir presentando a medida que ingresan con nombre, apellido y lugar donde desempeñan su trabajo, que después se emitirán los certificados. Adelante, Carla, bienvenida y muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y espero que esta charla les sea sobre todo práctica en esta época de bombardeo de información. Mi idea es llevarles un poquito también qué es lo que venimos haciendo nosotros en el hospital para que les sea un poquito más cercano y más práctico a lo asistencial diario, ¿no? Bueno. La idea es que vayamos viendo un poco cómo interpretamos este abordaje nutricional, si es lo mismo que otros síndrome de distrés respiratorio agudo, que es como inicialmente en marzo dijimos, bueno, lo tenemos que tratar como este paciente, cuáles son los desafíos que nos encontramos en cuanto al soporte nutricional durante esta pandemia, y un poco llevarlo de la teoría a la práctica, ¿no? Cuáles son las cosas que tal vez, bueno, en un idílico las guías nos dicen hacerlo de una manera, cómo lo podemos bajar a lo cotidiano, cuál es la epidemiología que tuvimos en este primer tiempito en nuestro hospital, y algunas consideraciones nutricionales según la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Del recorrido del paciente desde que ingresa a piso, tal vez con un COVID leve a moderado, y pasando después a UTI. Para saber un poco cómo interpretar este abordaje nutricional, me parece importantísimo que primero tengamos en cuenta que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, es decir, el paciente desnutrido o el paciente obeso, que son fundamentales ahora durante esta enfermedad, el abordaje es clave para mejorar su pronóstico, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Y el soporte nutricional es vital. Cuando no podemos respirar y entramos en terapia intensiva, nuestro soporte es el respirador. Cuando nuestro riñón no funciona, nuestro soporte va a ser la hemodiálisis. Cuando no podemos comer, que es la nutrición es una de las funciones vitales, el soporte nutricional pasa a ser también vital. ¿Por qué? Porque necesitamos preservar nuestros músculos, en este caso respiratorios, necesitamos tener una buena respuesta a la infección y tratar de mitigar las lesiones de oxidación celular. Y una nutrición inadecuada impacta de manera fuerte en lo que es la mortalidad, sobre todo en la terapia intensiva, prolonga la estadía en la terapia intensiva, aumenta la incidencia de complicaciones, y ese paciente que sale de la terapia intensiva termina siendo muchas veces, como dice uno de los médicos referentes en soporte, sobre todo víctimas más que sobrevivientes de la terapia intensiva. Entonces nuestro trabajo en el soporte nutricional de estos pacientes es desde su prevención, su diagnóstico, su tratamiento y regreso a casa. Este gráfico, que es un poco lleno a la vista, me pareció importante porque lo que demuestra es un poco estas dos miradas, ¿no? Desde el paciente con los dos extremos, donde el estado nutricional puede afectar, digamos, puede ser un receptor diferente para la virulencia de este virus, ¿sí? Vemos esto diariamente, cómo le va a los pacientes obesos con COVID y a los pacientes desnutridos. Entonces, la malnutrición por déficit, donde lo que vamos a tener principalmente es una desnutrición proteico-energética,
tenemos sobre todo una disminución de la proteína corporal y tenemos esta respuesta disminuida, ¿no? Además de la deficiencia de vitaminas y minerales. Y por su parte, el paciente con obesidad sarcopénica tiene también una disminución de la masa muscular, pero también tiene este grado bajo de inflamación crónica y permanente, que aparentemente experimenta también como una reactividad incrementada frente al virus. Estos dos pacientes, sobre todo el obeso, es el que estamos viendo últimamente que se lleva toda nuestra atención porque es el paciente que entra más grave a la terapia intensiva. Y es importante el músculo porque la masa muscular no es un depósito, una reserva, y si nosotros no proveemos las proteínas suficientes, nuestro cuerpo para poder responder a la etapa aguda, para poder sintetizar proteínas de fase aguda, ¿sí? Va a empezar a utilizar lo que es nuestra masa muscular. Entonces ahí empieza este catabolismo proteico exagerado que vemos en el paciente crítico. Hay algunas implicancias nutricionales particulares de este virus, que es lo que estamos viendo. La temperatura alta va a aumentar sus requerimientos, la tormenta de citoquinas, también en esto que les contaba de las proteínas de fase aguda y cómo vamos a tener que asegurar el sustrato digamos, principal de las proteínas, la diarrea que experimentan, que no vamos a saber finalmente cuántos nutrientes están absorbiendo, el dolor abdominal, el letargo, la anorexia, todo esto va a impactar en la ingesta, en el apetito del paciente, y algo que no es menor es toda la parte estresora, digamos, a nivel de mental y emocional con la que vienen los pacientes. Nos pasa habitualmente que los llamamos cuando están en piso, no tenemos contacto directo desde el servicio de nutrición, pero sí los llamamos por teléfono y vemos mucho esto, ¿no? Durante la cuarentena aumenté mucho de peso, suben 10, 15 kilos durante la cuarentena, ¿sí? O algunos que vienen con menos apetito por algún estado más depresivo. Entonces eso también es un factor importante. Y por último, y no menos importante, el movimiento reducido y el sedentarismo con el que vienen los pacientes, ¿sí? Que esto, exacerbado por el reposo en cama, aumenta la pérdida de masa muscular, ¿sí? Y el paciente crítico puede llegar a perder hasta 1 kilo de masa muscular por día. Entonces, me parece importante primero tener en cuenta esto respecto al estado nutricional, cuáles son los escenarios con los que nos encontramos. ¿Y qué pasa principalmente con el paciente crítico? ¿Cuál fue lo que nos pasó para poder interpretarlo? Al principio, allá por marzo, las primeras recomendaciones que se hacían de todas las sociedades eran las mismas que se utilizaban para otros pacientes con ingreso a la terapia intensiva por patología respiratoria, ¿sí? Por distrés respiratorio agudo. Entonces, lo que empezamos a ver es que este paciente que ingresaba a terapia intensiva con shock séptico secundario a la neumonía por COVID, lo primero que se le hacía era, para mantenerlo con vida, las dosis elevadas de inotrópicos, vasopresores, sedantes y opioides. Esa era nuestra primera línea de tratamiento, además de la ventilación mecánica. Ya de ese tratamiento, el soporte nutricional va a tener consecuencias. Ahora, porque ya pasamos la etapa caletra, tenemos la utilización de antibióticos, corticoides y fármacos que también van a ir tratando de ir compensando todo esto que viene arriba, ¿no? Estos prokinéticos, laxantes, enemas, porque tal vez los sedantes, opioides, nos empiezan a endentecer el tránsito gastrointestinal. Entonces tenemos un paciente con un retraso en vaciamiento gástrico, que tiene una motilidad intestinal alterada, puede tener diarrea, pero sobre todo vemos constipación, hiperglucemia, que no es solamente la hiperglucemia secundaria al estrés del paciente crítico, sino también la secundaria a los corticoides, sobrecarga de volumen, que nos va a llevar a que el médico necesite restringir por donde pueda el volumen que se le aporta al paciente, y esto también, ya para entrar en lo que es soporte, nos va a el COVID per se nos dificulta la colocación de accesos postpilóricos por el riesgo de aerosolización. Los vómitos que vemos en los pacientes que los hacen el pasaje de posición supina a prono y viceversa, la aspiración secundaria de estos vómitos muchas veces, la deuda nutricional que terminamos teniendo, la pérdida de masa muscular, como les decía, por este reposo en cama y los tiempos prolongados de terapia intensiva que necesitan los pacientes, el síndrome de realimentación, que por ahí un poco en la vorágine del COVID se nos pasa esto por arriba y la verdad que es algo que no debemos dejar de tener presente, y la falla renal que se ve hasta en el 40% de los pacientes críticos con COVID.
Entonces, el árbol, digamos, de factores para interpretar al paciente es muy grande, es súper variable, ¿sí? Porque ha ido cambiando desde que empezó la pandemia, con esto que les decía antes. Ahora tenemos antibióticos y corticoides, por lo menos el tratamiento que estamos haciendo en el hospital, pero antes teníamos el caletra y teníamos que hablar del tipo de sonda, de las complicaciones como diarrea. Entonces, tenemos que ir estando, digamos, en una comunicación permanente con, bueno, nosotros por suerte con las chicas de farmacia en el hospital todo el tiempo nos estamos hablando y es importante conocer el tratamiento de primera línea que se le hace al paciente, porque muchas veces el soporte nutricional viene después de todo eso, entonces vamos a tener que adaptarnos a lo que esté pasando. Pero, ¿qué es lo que nos pasó con la pandemia, con estos primeros 6 meses, primeros 4 meses fuertes de información? Que hubo un diluvio de información científica. Cuando uno dice, bueno, tengo esta enfermedad que tratar, quisiera ver cuál es la última evidencia al respecto, nos salta una cantidad de evidencia en los últimos meses que es desorbitante e imposible de leer. Y esta autora, que es Isabel Correia, es una médica brasilera que hace nutrición, intenta un poco como, bueno, volver a las bases, ¿sí? Volvamos a ver dentro de los trabajos que leemos, que se respete el método científico básico, ¿sí? En este diluvio de información, que para que se den una idea, ahora el domingo 12 habían 30.910 resultados, con la misma búsqueda que hizo la autora en abril, donde había la mitad de esos resultados. Entonces es importantísimo, por ahí no desesperarse con la cantidad de artículos que vemos. Y sobre todo esto que plantea ella, de que la excelencia en la atención, si bien hoy resulta medio paradójico el decir al lado de la cama, ¿sí? La práctica del paciente es lo que nos va a dar, la práctica con el paciente, ahí el trabajo de campo es el que nos va a dar el conocimiento para poder interpretar esos datos que estemos viendo. Y lo que hice un ejercicio rápido de ver, bueno, nutrición y COVID, ¿cuántos artículos se habían publicado? Vemos que en este último periodo, la curva super la barra súper vertical y alta, tenemos 434 papers de nutrición y COVID nada más en estos últimos meses publicados. Y eso me llevó a pensar, esto es como una fiebre, ¿por qué desesperadamente la gente salió a publicar artículos? Porque en otras patologías que también hayan sido infectocontagiosas o de pandémicas, no hemos tenido tantos resultados. Tuberculosis sí tenemos más, pero tiene mucha más historia. Fíjense que 1/5 de esos resultados, de los 2.473 que me dio tuberculosis, ya los hicimos en COVID. Entonces es realmente alarmante la cantidad de artículos que se han publicado en tan corto tiempo, y eso dificulta que el profesional pueda seleccionar y decir, bueno, me voy a agarrar de esto para poder tratar. De la patología sí que obviamente más tenemos es del VIH, pero la idea de esto es ver en tan poquito tiempo, con tanto diluida información, tenemos que ser como muy críticos para poder usar la que más nos sea útil a la práctica diaria. ¿Cuáles fueron los desafíos entonces que por lo menos yo me planteé en esta pandemia? Bueno, saber si la demanda metabólica por COVID era la misma que la de otras infecciones respiratorias. Primero teníamos el caletra y estudiamos todo lo que podía pasar, digamos, secundario a la utilización de este fármaco, y ahora, ¿qué es lo que viene? Porque ahora, un poco el tratamiento es como que si estuviéramos poniendo un pañito frío a veces al paciente, a ver cómo va saliendo, ¿no? El tratamiento ya es mucho más, menos invasivo y en ese sentido están usando por ahora antibióticos, corticoides, cambió bastante y estamos en constante movimiento con el tipo de fármaco que se utiliza con los pacientes. ¿Tenemos la misma incidencia de síntomas gastrointestinales en nuestros pacientes? Esto me surgió porque los primeros meses, los primeros 2 meses sobre todo de la pandemia, creo que todos nos la pasábamos viendo 2, 3, 4 webinars por día de COVID, ya estábamos sobrecargados de información, y particularmente en nutrición lo que se veía mucho es que se había protocolizado en muchos hospitales de entrada dar dieta gastroprotectora o dar dieta astringente a los pacientes por la alta incidencia de diarreas. Sin embargo, eso nos llevó a ver un poco qué es lo que estaba pasando en el aeronáutico y saber si teníamos esa misma población, ¿no? Porque nos hacía un poco de ruido que no estábamos indicando
tantas dietas astringentes. Y por último, otro desafío es cómo hacer el tratamiento del paciente, cómo abordar todo el proceso de su cuidado nutricional sin tener contacto directo con él, sí poder ir a revisarlo, tocarle la panza, ver cómo está su masa muscular, hacer un examen físico, el control de accesos, hacer muchas cosas que hacemos habitualmente, hasta un día ir y darle un suplemento, ayudarlo a comer, muchas cosas que el nutricionista hace habitualmente en la práctica y ahora de repente se encuentra un poco más aislado, digamos. Entonces, son algunos de los desafíos que nos planteamos en esta pandemia. Por eso, lo primero que pensamos es que nos tenemos que ordenar. Lo primero que se hizo fue protocolizar tanto el soporte nutricional como también la distribución de comida en lo que es el servicio de alimentación. Aseguramos el stock de insumos, o eso es lo que intentamos. Desde un primer momento, con farmacia, coordinamos, bueno, ¿qué nos falta? Tenemos las fórmulas enterales necesarias, tenemos nutrición parenteral, por lo menos las fórmulas estándares necesarias, qué tipos de sondas tenemos tiamina, tenemos fósforo, potasio, qué laxantes tenemos, que hoy en día, por ahí pienso que en ese momento me tendría que haber acordado de un par de catárticos más, eso es una de las cosas que lamento, pero creo que esta coordinación desde el principio fue una ventaja que tuvimos, porque en un momento como nos estuvimos preparando mucho para la pandemia, tuvimos como 2 meses de que protocolizábamos, veíamos stock de insumo y no llegaba ningún paciente, y fue como una larga espera y preparación, y eso hizo que todos nos apropiemos bastante de los procesos para tratar a los pacientes. Después, apropiarse de esos protocolos, ponerlos en conocimiento de todos, eso es básico, que los protocolos sean lo más entendible y práctico, ¿sí? Por ahí a veces nos vamos en redactar un manual de procedimiento súper largo y lo que necesitábamos acá era que sea algo simple, que no sobrecargue de trabajo sobre todo al médico terapista y al enfermero y al kinesiólogo, que son los que más están ahí activos en lo que es la terapia intensiva, y poder facilitar algo que lo que nosotros primero queríamos era que lo alimenten. Entonces, en ese sentido es que el protocolo fue fundamental. Intentar hacer un diagnóstico nutricional de ingreso o un screening nutricional, calcular los requerimientos, identificar algunos puntos críticos que teníamos que tener, sobre todo por esto de que nuestra primera premisa tiene que ser no dañar con el soporte nutricional en el paciente crítico, ¿sí? Después, algunas consideraciones respecto al monitoreo, reevaluación y progresión de la terapia. Este es el protocolo que hicimos en el Hospital Aeronáutico, son esas 3 hojitas nada más. Es muy básico y lo que se intenta todo el tiempo es que se dé una pauta para poder empezar la alimentación con el paciente, pero siempre considerar que el nutricionista está disponible 24/7 al teléfono, ¿sí? Por cualquier ajuste, siempre vamos a estar yendo para reevaluar a los pacientes y poder ajustar. Pero por lo menos para que inicien, hicimos algunas recomendaciones generales. Fíjense que la primera recomendación es alimentar al paciente ventilado. Entonces, lo que hicimos fue ir a lo más básico para poder cubrir, aunque sea esa parte, y después cuando nosotros vamos a la terapia, ya pulir un poquito más al paciente, pero asegurarnos de que esté alimentado, ¿sí? También hay protocolos que se han publicado un poco para organizarse a la distancia, sobre todo en los pacientes de atención primaria, los pacientes que están en piso con COVID leve o moderado, que hablan un poco más de lo que es la telemedicina, ¿no? Y establecen algunas herramientas prácticas para medir sobre todo lo que es estado nutricional y capacidad funcional del paciente. Esto es muy individual de cada institución. De hecho, el protocolo que nosotros hicimos no se adapta a ningún otro hospital, porque cada uno, digamos, lo hace con sus insumos. De hecho, nosotros lo modificamos hace poquito porque tuvimos la entrada de un nuevo producto, pero si no, es con lo que uno tenga, protocolizar para que salga la mejor manera posible y de la mejor forma para el paciente, ¿no? Entonces, una vez que nos podemos organizar, vamos a tratar de buscar ¿sí? estos datos para hacer el screening en esto de la prevención de la desnutrición del paciente y en el tratamiento en el caso de que haya ya algún déficit. Nosotros lo que hicimos en el Hospital Aeronáutico fue durante los primeros, cuando empezamos a tener mayor afluencia de pacientes, fue en junio, ¿sí?
fines de mayo, ya principios de junio, y ahí lo que empezamos a hacer es, a través también de vía telefónica, desde la oficina del hospital, tenemos acceso a cada una de las habitaciones de los pacientes internados en piso, los llamamos a cada uno y les vamos preguntando si perdieron peso recientemente, si disminuyeron el apetito, y su peso habitual y actual y talla, ¿sí? Con esos datos lo que hacemos es un screening, que es el MST, es otro tipo de screening más cortito que el MAST, que es el que, por ejemplo, recomienda esta herramienta, y así hemos establecido algunos datos del estado nutricional que ahora les voy a mostrar, y también lo que hicimos fue buscar cuál era el tipo de dieta que estaban recibiendo estos pacientes. Entonces, nosotros en el hospital hemos tenido más o menos hasta ahora 170, 180 pacientes totales, de los cuales internados, o sea, esto es entre ambulatorios e internados en internación general, que es donde hicimos este pequeño estudio, habrán sido unos 130, y de esos hemos hecho el screening a 96 pacientes, hasta el día miércoles pasado, ¿sí? El 66% de nuestros pacientes tenían sexo masculino, y la edad promedio era 44,3 años. Sin embargo, la mediana es de 38 años. El riesgo nutricional al ingreso de estos pacientes con COVID leve y moderado era de 13,3%, y esto es bastante esperable, porque son pacientes que suelen venir bastante bien de la casa, no es que vienen con una patología crónica o algún otro factor de riesgo, entonces este número era bastante esperable. En la distribución por sexo, lo que sí vimos es que el IMC promedio, digamos, de nuestra población es de sobrepeso, ¿sí? Hay algunos trabajos incluso que hablan de un rol protector de este sobrepeso en los pacientes, no así la obesidad, ahí ya el riesgo aumenta, pero nuestra población tenía este índice de masa corporal promedio, una edad en el sexo femenino que era de 56,2 años y masculino 38,4, y vemos también que este screening de riesgo nutricional dio que las mujeres que entraban, que se hospitalizaban, tenían mayor prevalencia de riesgo nutricional que los hombres. Respecto a lo que es la dieta, lo que nosotros hicimos fue ver, no hicimos un registro de todos los síntomas gastrointestinales que tenían, sí anotamos de los que se registraba, por ejemplo, dinofagia, anosmia, anotamos los que teníamos, pero la forma más básica y más simple de ver cuál era nuestra prevalencia de diarrea era saber cuántos pacientes tenían dieta astringente. Y nos llevamos la sorpresa de que eran muy poquitos los pacientes que tenían diarrea, ¿sí?, para que esto los lleve a tener una dieta astringente, ¿no? El resto de los pacientes tenían sobre todo una dieta general. Entonces, en este sentido, estos protocolos que por ahí nosotros veíamos afuera, donde iba para todos la dieta gastroprotectora o astringente por dolor abdominal y diarrea, no lo vimos tanto, por lo menos en la población que tenemos internada hasta el momento. Es importante igual acá tener en cuenta, si bien ahí tenemos 6 pacientes con dieta procesada, tienen que haber sido algunos más. Nosotros tenemos un poco la distribución por edades, sobre todo al principio, era bien extrema. Teníamos muchos pacientes jóvenes de 35 para abajo y algunos de nuestros pacientes añosos que son los que habitualmente se internan. Entonces era bastante dispar en ese sentido, por eso tenemos tanto rango de edad mínimo y máximo, ¿no? Pero ahora ya estamos viendo mayor variedad en lo que es los rangos etarios. Bueno, respecto al screening nutricional, que es nuestro primer paso, detectar quién está en riesgo nutricional, en internación general, las guías recomiendan utilizar el NRS 2002 o el MAST. El MAST era esta herramienta que estaba adentro de ese protocolo que les mostré hace un ratito de telerehabilitación, ¿sí? Lo que mide es el índice de masa corporal, cambios en el peso y presencia de enfermedad aguda. En cambio, el NRS 2002, particularmente el que nosotros más usamos, sobre todo en la terapia intensiva, lo que mide es pérdida de peso, índice de masa corporal, ingesta dietética y severidad de la enfermedad. En el paciente crítico, además del NRS 2002, se publicó hace poco un trabajo que habla que el Nutric Score, ¿sí?, el modificado, que es el que no utiliza interleuquina 6, también es un screening que podría ser utilizado en los pacientes críticos con buena sensibilidad. Sin embargo, ahora les voy a hacer un comentario de este Nutric Score. Fíjense que ahí dice qué necesitamos obtener y están todas las variables, ¿no? Y en el Nutric Score
Las variables, edad, Apache, SOFA, comorbilidades, días de hospitalización hasta admisión en la UCI. Dentro de todos esos parámetros no hay uno solo que me hable del estado nutricional, pero se llama Nutric Score. ¿Por qué se llama Nutric Score? Porque este screening lo que hace es, fue diseñado para saber cuáles son los pacientes que, estando en estado crítico, pueden llegar a beneficiarse de un soporte nutricional agresivo, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido es bastante lineal, porque el paciente cuanto más crítico está, sí, tiene más riesgo de mortalidad y sabemos que se tiene que beneficiar del soporte nutricional, pero cuando vemos las variables, no hay nada que tenga que ver con lo nutricional. Incluso nos pasa muchas veces que los nutricionistas vamos a hacer el Nutri-Score y nos encontramos con que en la historia clínica tampoco está definido ni calculado todavía el Apache y el SOFA y nos tenemos que poner a calcularlo nosotros. Entonces, es una herramienta sí que está validada y que tiene mucha referencia, sobre todo para estos outcomes duros, pero tenemos que hacer un chequeo y un zoom en qué tanto nos sirve para lo que es el estado nutricional del paciente, ¿no? El riesgo nutricional per se. Porque si vamos a este mismo punto, por ejemplo, en NRS 2002, que es otro screening que es el que más utilizamos, también dice que los pacientes que estén en riesgo se van a beneficiar del soporte nutricional. Entonces, en ese sentido, no tenemos mucho punto de comparación entre estos dos tipos de screening. El Modify Nutri-Score, que es el que les digo que tiene mayor evidencia, es el que no utiliza la interleuquina 6 porque somos pocos o nadie el que lo tiene disponible, ¿no? Bueno, respecto a la indicación de acceso, del acceso nutricional, ¿sí? De piso a la terapia intensiva. En piso, que solemos tener los pacientes con COVID leve a moderado, si la vía oral es posible y es efectiva, ¿sí? Si no hay disfagia, por ejemplo, vamos a simplemente hacer educación alimentaria y adaptar si hay algún síndrome gastrointestinal. Esto es si el paciente consume todo lo que se le envía para que coma, ¿no? Si la vía oral es posible, pero el paciente está comiendo 3/4 del plato o el 70% de lo que se le envía de sus requerimientos, entonces tenemos que implementar la suplementación oral. Respecto a la suplementación oral, nosotros solemos tener las botellas de suplemento oral bebible listo y ahora también tenemos incluso unos salados. Se nos presentaron bastantes dificultades porque habitualmente los suplementos orales los entregamos las nutricionistas personalmente al paciente y ahora no lo podemos hacer, dependemos del intermediario que es el enfermero, que es el que ingresa a ver al paciente, y ese enfermero ingresa en 4 momentos del día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, para darle de comer. Entonces nos ha pasado que tal vez para no saciar al paciente, se recomienda que el suplemento esté después de esa comida principal, ¿sí? Siempre se recomienda que esté alejado, pero bueno, de última, por lo menos que esté después. Imagínense que el enfermero tiene que estar media hora dándole comer, más media hora dándole el suplemento. Hemos tenido bastantes problemas en la adherencia por una cuestión de tiempos de enfermería, ¿sí? Entonces, eso nos hace a pasar el siguiente paso, que aumenta, ¿sí? Es un poquito más precoz la indicación de nutrición enteral complementaria, o al menos así debiera ser. Ese paciente que le estamos mandando los suplementos orales porque no come mucho y tampoco toma los suplementos orales, entonces vamos a tener que poner una zona de alimentación enteral, ¿sí? Porque si no, lo dejamos estar mucho tiempo y no tenemos los mismos tiempos que en un paciente que visitamos habitualmente. Ya pasando al paciente que está grave, que está en terapia intensiva, cuando no puede comer vía oral, ¿sí? Porque está intubado, vamos a empezar con nutrición enteral. Y en el caso de que no cubra la alimentación enteral, podemos empezar nutrición parenteral complementaria, o si se contraindica la nutrición enteral, vamos a ir a nutrición parenteral total, ¿sí? Ese es un poco como cómo es el esquema de decisión de indicación de acceso según la ingesta, sobre todo del paciente, ¿no? La posibilidad de ingesta o no. Respecto a los requerimientos nutricionales, en los pacientes que están en piso leve a moderado, no se han establecido guías específicas para COVID, sino que se han establecido las mismas recomendaciones que para pacientes polimórbidos, ¿sí? Un requerimiento de proteínas normal, cercano a 1, y un requerimiento calórico de 27 a 30 kilocalorías kilo día. Y esto lo vamos a ajustar según el estado nutricional, si el paciente llega a tener alguna otra patología basal también. Respecto al paciente grave, hay mayor debate, ¿sí?
porque lo que se hizo fue inicialmente adaptarnos a las mismas recomendaciones que se utilizan para el paciente con distrés respiratorio agudo, donde se vio que la primera semana de alimentación, ¿sí?, no es necesario que el paciente reciba el 100% del requerimiento, incluso es mejor si el aporte nutricional es levemente hipocalórico, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando no se dispone de calorimetría indirecta, lo que recomiendan las guías es, durante toda la primera semana, dar el 70% del requerimiento estimado, que debe ser de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso actual por día. Y en el paciente obeso, ¿sí?, de 11 a 14 por peso actual, 22 a 25 por corregido, o Penn State, que es una fórmula de las predictivas que mayor se adapta, tiene mejor sensibilidad en lo que es el paciente obeso. Si se dispone de calorimetría indirecta, no sé si alguien de todos los que estamos acá tendríamos calorímetro, se puede progresar del 80 al 100% del requerimiento después del día 3. Pero hay que considerar que si el paciente tiene riesgo de síndrome de alimentación, tenemos que empezar a mucho más abajo, ¿sí?, al 30% del requerimiento, considerar la carga de tiamina y evaluar los electrolitos basales. Hay algo aquí que es importante, porque nosotros siempre hablamos de X calorías kilo, y siempre decimos, bueno, ¿y qué peso? ¿Cómo obtenemos el peso del paciente? Eso va a ser un enigma para siempre, cada uno va a tener sus técnicas. Lo ideal es saber cuál es el peso referido por el paciente al ingreso, si no lo podemos pesar, ¿sí? Como seguramente no lo vamos a poder pesar, tenemos el peso referido del paciente. Que eso es por eso también es que los buscamos tanto en piso, porque muchas veces los que terminan en terapia intensiva son los que vienen de piso. Entonces, si yo lo puedo agarrar cuando el paciente está bien y me responde en piso, una vez que tengo esos datos y pasa a terapia, voy a tener más información. Si no, en terapia muchas veces dependemos o de llamar por teléfono a los familiares, ¿sí?, o de juntarnos entre nutricionista, enfermeros, médico terapista, cada uno va, estima el peso que le parece del paciente y hacemos un promedio. Eso la verdad que es así también, ¿sí? A ojo. Lo mismo con la talla. Nosotros lo que hicimos fue, antes de que empiece la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia, pero todavía no teníamos pacientes, lo que hicimos fue medir el largo exacto del colchón de cada una de las camas, que mide 1,94, y sabemos que el paciente acostado le podemos restar lo que le sobra arriba y abajo, y más o menos a ojo podemos obtener la talla. Si no, muchas veces lo que se hace es obtener la talla que miden los kinesiólogos. Pero es importante que tengamos en cuenta estas cosas porque muchas veces hablamos del peso, y es una limitante el peso, nunca lo vamos a tener exacto salvo que tengamos cama balanza, ¿sí? O si lo encontramos referido en la historia clínica o en la hoja de ingreso, bueno, bingo, pero no es fácil de encontrar, ¿sí? Bueno, eso quería decirles respecto al peso. Nosotros lo que hacemos habitualmente, igual con farmacia clínica, vamos... cada vez que nosotros en nutrición recolectamos el peso, se lo vamos tratando de comunicar por si tienen que hacer también ajustes de medicación. Eso lo veníamos haciendo también antes del COVID. Tratábamos de tener una planilla en los pisos con peso y talla al menos de todos los pacientes que van entrando para que podamos tener ese dato por si hay que hacer algún ajuste de medicación por parte de farmacia, ¿no? Vitamina D, quería hacer nada más una mención porque hubieron mucho ruido alrededor de la vitamina D y si podía ser efectivo darla a altas dosis. La verdad es que no hay ningún estudio concluyente al respecto, tampoco con vitamina C, que es la otra que está en la mira. Lo que sí, el otro día estábamos escuchando a una colega de Mendoza que lo que sí están haciendo es dosaje de vitamina D y en el caso de que haya depresión la corrigen, ¿sí? Pero no hablamos de dar a dosis, digamos, hacer farmaconutrición, sino que simplemente es corregir el déficit de vitamina D, que es algo que encima en los pacientes obesos es de alta prevalencia, ¿sí? Que son los pacientes encima que les está yendo peor en la terapia intensiva. Y respecto al aporte proteico, ¿sí?, las guías recomiendan de 1,3 gramos de proteína a 2 gramos kilo día, y en paciente obeso este cálculo se hace de 2 a 2,5, ¿sí?, por peso ideal o peso ideal corregido.
Respecto al aporte calórico, no quería dejar de mencionar este trabajo que salió hace muy poquito, es una serie de casos que se hizo en 7 pacientes adultos que estaban en ARM y que no tenían algún factor que pudiera interferir en la calorimetría indirecta, como ser algún tubo de drenaje torácico o diálisis, ¿sí? Y tenían infusión de sedantes, una FiO2 superior al 60% y un promedio de intubación de 19 días. No hay muchos más datos de esta serie de casos, ¿sí? Pero sí lo que viene a plantear este trabajo es cuál es el gasto metabólico de los pacientes, cuál es el gasto que están teniendo los pacientes con COVID, considerando nosotros que estamos estimando que estos pacientes tienen un 30% más del gasto metabólico basal. Lo que les dio a ellos es que estaban teniendo un gasto diario de 4.044 kilocalorías promedio, y esto es un 200% superior al gasto basal con el que nosotros decíamos, bueno, suele ser un 30%. Entonces, lo que lleva a plantear es si realmente nosotros estamos dando el aporte calórico adecuado o tenemos que ir un poco más arriba. Personalmente, no recuerdo la última vez que haya llegado a 4.000 calorías a un paciente, menos si está en terapia intensiva, creo que nunca lo he hecho. Lo que sí hacemos es que una vez que el paciente ya está progresando, ya es crítico crónico y vamos progresando el aporte calórico, sí llegamos a darles 30 calorías kilo día por lo menos en terapia intensiva, cuando ya empieza a estar en una etapa más saliendo de la parte aguda, ¿no? Un crítico crónico. Y lo que no sabemos de este estudio es en qué momento se realizaron esas calorimetrías, porque capaz se realizaron a la semana 3, no sabemos si se realizaron a la semana 1, que es cuando nosotros estamos dando este 70% más o menos de la fórmula predictiva de las 20 calorías kilo día. Entonces, es algo para tener en cuenta, es algo para seguir de cerca, a ver si sale algún estudio un poquito más grande y consistente, con un poco más de datos, de ver en qué momento se realizó la calorimetría, pero está bueno saber que no está todo dicho y que vamos a tener que seguir estudiando a ver qué pasa con el aporte calórico que tenemos. Respecto al paciente que está en piso, ya terminando con piso y nos metemos un poquito más en lo que es la terapia, es importante que tengamos en cuenta que los pacientes con BNI o CPAP, todo lo que sea ventilación no invasiva, solo el 25 al 45% de los pacientes suele cubrir sus requerimientos por vía oral. Esto hace que la suplementación oral deba ser precoz, ¿sí? Y deba ser reglada con los ingresos de enfermería, en nuestro caso, en nuestro hospital. Eso depende de cómo funcione cada servicio, ¿no? Y se sugiere, sí, que al menos estos suplementos orales estén cubriendo unas 400 kilocalorías y 30 gramos de proteína por día. La nutrición enteral debería ser también precoz, por esto que hablábamos antes, ¿sí? Y considerar el uso también de prokinéticos en el caso de que el paciente tenga distensión, o también lo que se está haciendo ahora es el prono en los pacientes leves a moderados, sobre todo no en piso, los están pronando algunas horas al día, hay que considerar el uso de prokinéticos allí. Respecto a las complicaciones gastrointestinales, también las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es muy variable la incidencia de diarrea, náuseas y vómitos pueden aparecer también, sobre todo yo lo estoy viendo más en crítico, no. Ahí puse yo, ando. Bien, excelente. Bueno, perdón, Carla. No, está bien. Puedes seguir. Bueno, entonces estábamos en que en lo que es paciente con ingesta vía oral tenemos que tener estas consideraciones en las complicaciones gastrointestinales, ¿sí? Y ahora, ya metiéndonos un poquito más en lo que es el paciente crítico, el inicio de la nutrición enteral, ¿sí? Debería ser entre las 24 y 48 horas de ingresado del paciente en la terapia intensiva, o 12 horas post-intubación, una vez que el paciente esté estable hemodinámicamente, ¿sí? Estable hemodinámicamente, que quiere decir con una TAM superior a 65, con dosis de vasopresores inotrópicos al menos estables en las últimas 6 horas, ¿sí? Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, y respecto al acceso, sigue. Vos, que me sacas todo, ¿dónde está para apoyar? Por favor, tiene el micrófono abierto. ¿Pueden revisar por las dudas, por favor?
Bien, el acceso es gástrico siempre como primera opción, en sonda nasogástrica. Antes utilizábamos, evitábamos las sondas de poliuretano por el caletra, ahora ya podemos usar las que tengamos disponibles. Y siempre para evitar las intolerancias tenemos que considerar el uso de prokinéticos no reglados, sino monitoreando qué es lo que está pasando con el paciente. Lo que yo hago habitualmente es aprovechar cuando el enfermero está dentro de la habitación y yo parada del lado de afuera, por suerte tenemos habitaciones de vidrio, si la pared es de vidrio, podemos ver qué es lo que pasa adentro y les pido que le toquen la panza o que evalúen algunos signos como para estar viendo también qué pasa con el examen físico del paciente. Y es importante considerar que cuando el paciente no tolera el acceso gástrico, la primera línea es poner prokinéticos, ¿sí? Porque no es tan fácil decir, bueno, coloquemos una sonda pospilórica en estos pacientes. Nos van a hacer un poco más de historia, ¿sí? Porque tenemos peligro de aerosolización con las sondas pospilóricas y eso hace que muchas veces en estos pacientes, cuando hay intolerancia en el acceso gástrico, aumente la indicación de nutrición parenteral. Yo no sé, quiero comprar algo, ¿no? Respecto a las fórmulas enterales, ¿sí? Lo que se recomienda es que sean fórmulas poliméricas. Con las fórmulas poliméricas, que es la que tiene los nutrientes intactos, es con la que todos deberíamos empezar en la mayoría de los pacientes, ¿sí? En este caso deberían ser hiperproteicas para cubrir el aporte proteico del paciente, concentradas, ¿sí? En el caso de que haya restricción de volumen. Concentrada quiere decir que tiene una alta densidad calórica en bajo volumen de agua y si es posible, si el paciente lo tolera, incorporar la fibra, ¿sí? Fermentable sobre todo. Respecto a las fórmulas, va a ser dependiendo de lo que tenga cada uno en su hospital. Nosotros en el hospital tenemos, por ejemplo, Suportan, ahora incorporamos Fresubin Intensive, que son dos fórmulas hiperproteicas. La primera es polimérica y la segunda es semielemental, pero también tenemos otros 3 laboratorios, como por ejemplo tenemos el Nutrition Protein Intense, que es hiperproteica, el Protizon, el Ensure Clinical, ¿sí? Y Brown también tiene sus fórmulas hiperproteicas. Siempre hay que tratar de buscar dentro de lo que tenemos en el hospital, dentro de cada una de las posibilidades, la que mejor podamos aplicar. Pasa que habitualmente, o sea, en estos días yo vengo preguntando siempre a los terapistas que están por ahí de guardia, les pregunto en los otros hospitales qué fórmulas están usando, si están alimentando a los pacientes, y muchos hospitales lo único que tienen son fórmulas poliméricas estándar, ¿sí? Tienen un Nutrizon, un Gevity, y bueno, lamentablemente hay que usar lo que haya, la posibilidad de modular, ¿sí? Con módulos proteicos de caseinato, en los pacientes con COVID es un poco más limitada por el acceso para poder infundirlo, ¿sí? Creo que la opción más viable sería colocar un bolo que infunda en 4 horas, pero no bolos de media hora, que a veces se hace eso también, ¿sí? Pero cada uno tiene que adaptarlo a las fórmulas que tengan en sus instituciones. La recomendación es esta, ¿sí? Que sea una fórmula polimérica hiperproteica y concentrada. La fibra, no solamente para lo que es regularización del tránsito, también para el mantenimiento de lo que es el microbioma intestinal, es muy importante, sabemos que está muy alterado en los pacientes críticos, así que tratar de combatir un poco esta tormenta de antibióticos con fibra fermentable es una de nuestras prioridades también. Y tenemos que considerar para todo lo que es el aporte calórico, sobre todo, los aportes extranutricionales, ¿sí? La infusión de Propofol, que sabemos que aproximadamente por mililitro de Propofol tenemos 1 caloría, tenemos pacientes que tienen 300, 400, 500 mililitros de Propofol por día infundidos, y eso aumenta muchísimo el aporte calórico. Citrato que se utiliza para lo que es diálisis, yo particularmente no lo he contabilizado nunca porque no hemos tenido todavía pacientes en diálisis. Y dextrosa, que eso sí es muy común, sí, la dextrosa al 5% que utilizan para vehiculizar en algunos planes, es importante que la contabilicemos. Sí, yo soy la mejor amiga del balance de enfermería, en eso todos los días voy a día vencido a ver todo lo que se infundió el día anterior, y ahí contabilizamos los mililitros totales de Propofol, de dextrosa, para saber todo este aporte, digamos, calórico extra a la nutrición enteral que le estamos pasando, porque hay que tenerlo en cuenta.
Dentro de las complicaciones tenemos que considerar el síndrome de realimentación, por si hay alguien que no sabe de qué se trata. Cuando un paciente viene con un periodo de ayuno, ¿sí? Se reintroduce principalmente la glucosa a lo que es el organismo, esta ingresa a las células arrastrando consigo potasio y fósforo y causa hipofosfatemia, hipocalemia, hiperglucemia. Es un síndrome, sí, que tiene manifestaciones clínicas que pueden pueden tener consecuencias graves y hasta la muerte. Entonces es importante prevenirlo, ¿sí? Saber cuál es ese paciente que viene con riesgo, el paciente que viene desnutrido, el paciente que sospechamos que viene muy ayunado. Vamos a empezar con el 30% de sus requerimientos, ¿sí? Vamos a, si es posible, cargar tiamina, que los primeros 3 a 5 días se debería cargar de 100 a 200 miligramos de vitamina. El control de electrolitos basales, hay algunos protocolos en algunos hospitales que hacen una carga de electrolitos, nosotros no, nosotros solamente controlamos los electrolitos basales y en el caso de que sea necesario lo corregimos antes de empezar a alimentar. Y considerar que las primeras 72 horas de alimentación del paciente es cuando hay más riesgo de síndrome de realimentación. Y progresando lentamente, ¿sí? Este paciente va a progresar un poco más lento que el otro paciente crítico, ¿sí? Por ahí en el otro paciente vamos a pasar al 50% del requerimiento más rápido y en este paciente vamos a ir un poquito más lento. Y esto puede suceder tanto para la alimentación enteral como para la alimentación parenteral, ¿sí? La constipación es una de las complicaciones que estamos teniendo con más frecuencia en los pacientes con COVID en la terapia, más aún en los pacientes que están pronados. Tenemos pacientes pronados hasta 48 horas seguidas y eso nos está trayendo bastantes complicaciones. Y lo más importante acá es hacer este tratamiento precoz. A mí me pasa habitualmente que los enfermeros por ahí me dicen, bueno, que yo voy a indicar enemas, y la verdad es que si nosotros hacemos el tratamiento cuando se debe, que es cuando el paciente ya tiene catarsis negativa de 3 días, y ponemos los catárticos, no tenemos por qué llegar al enema, y lo que nos termina pasando habitualmente es que con este búsqueda de menor ingreso a ver al paciente, tal vez pasa una semana que el paciente no va de cuerpo y nadie se percató, entonces, incluso yo, entonces eso termina haciendo que los pacientes terminan con enemas y cuando les ponemos catárticos por 3 días de constipación negativa no nos responden tan rápido. Respecto a la diarrea, lo primero que tenemos que hacer es definirla. Muchas veces me pasa que hay una deposición diarreica y me dicen tiene diarrea. Bueno, no, esperemos a ver qué pasa, a ver cuántas tienen el día, a ver si la segunda es igual. Yo les empiezo a preguntar, les hago tantas preguntas, de qué color, consistencia y demás, que ahí lo piensan varias veces más y me dicen, bueno, capaz que no es diarrea. Entonces, en ese caso, no suspender la alimentación, revisar la medicación, considerar que los antibióticos que le estemos pasando no estén teniendo nada que ver, ¿sí? Y en el caso de que haya diarrea y vinamos con una fórmula sin fibra, el tratamiento de primera línea es rotar una fórmula con fibra fermentable como primera instancia, y si eso no sucediera, que muchas veces nos pasa, por ejemplo, con el Clostridium difficile, terminamos con alguna fórmula semi-elemental, que lo que tiene son las proteínas hidrolizadas y no tiene fibra. Respecto a la hiperglucemia, también es muy frecuente, ya de per se en el paciente crítico y en estos pacientes con COVID-19 por los corticoides también lo estamos viendo, con la dexametasona, y lo que hicimos es, bueno, tener presente el protocolo, ¿sí?, de infusión de insulina, que lo que debería suceder es que con 2 registros superiores a 180 se inicie, ¿sí? Algunos lo llevan con 2 registros superiores a 200, ¿sí? Todo va a depender también de la institución. Un problema que estamos teniendo ahora es con los hemoglucotest de control, ¿sí? Habitualmente se pedían horarios y ahora estamos viendo de capaz en vez de las primeras 12 horas cada 1 hora y después cada 2, reducirlo y llevarlo a cada 2 horas un poquito más precozmente, ¿sí? por este disminución del contacto con el paciente que se está buscando. Hay hospitales que hasta los espacían 4 horas a los hemoglucos con bomba de infusión de insulina, para eso necesitamos que el paciente esté bastante estable y venga necesitando la misma cantidad. Así que eso es algo que hay que seguir muy de cerca, porque la principal complicación es que haga una hipoglucemia, ¿no? Respecto a los vómitos, tenemos mucha incidencia en lo que es pronación, ¿sí? En el momento de rotación del paciente, y esto, para prevenirlo, ahora vamos a ver, pero lo que tenemos que hacer es que esa pronación sea adecuada, digamos, y coordinada con la nutrición enteral, ¿sí?
lo que tenemos que tratar de hacer es indicar los prokinéticos, corregir la posición del paciente y tratar de volver a alimentar siempre. La falla renal, que se encuentra hasta en el 40% de los pacientes con COVID, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes deben recibir igual el aporte proteico recomendado, ¿sí? Que no hay que retrasar la diálisis en el caso de que sea necesaria, e incluso cuando empieza la diálisis, considerar que el aporte proteico es aún mayor que cuando no tenía la diálisis. Respecto al decúbito prono, en esto vamos sí a la nutrición enteral en decúbito prono. Hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna complicación grave, los hemos podido alimentar a todos los pacientes en prono. Y lo que deberíamos hacer es, en la posición supino, una hora antes de pronar, suspender la alimentación enteral, el paciente se prona, la cabecera a 30 grados, en esta posición impronunciable invertida, y una hora después de que está pronado, reiniciar la alimentación enteral, ¿sí? La alimentación enteral debe ser de modo continuo, con bomba de infusión, ¿sí? Y tratar de monitorear la tolerancia gastrointestinal y la catarsis para ir progresando la velocidad de infusión. Hay algunos protocolos publicados que dicen que la velocidad de infusión no debería exceder los 65 a 85 mililitros hora en lo que es decúbito prono, ¿sí? Y considerar el uso de prokinéticos, esto sí lo hemos tenido que hacer nosotros para mejorar la tolerancia del paciente. Y una vez que vamos algunos dicen despronarlo o volver a pasarlo a posición supina, otra vez volvemos a suspender una hora antes, supinamos y una vez que está el paciente en posición supino, una hora después reiniciamos la alimentación enteral. Corroborar la posición de la sonda es fundamental. Esto sí nos pasó, que con una paciente cada vez que se tuvo que movilizar se le salió la sonda, eso es muy importante. La vez pasada escuchaba a una enfermera en España que hicieron un sistema como una brida de la sonda nasogástrica, que es medio, da un poco de impresión, pero hacen una especie de traba atrás de la nariz, digamos, una vez que ingresa a la sonda, para que el paciente no se le salga tan fácil, y según lo que comentaban, tampoco el paciente se lastima. Pero bueno, es una técnica que hay que evaluar. Respecto a la nutrición parenteral, ¿sí? La nutrición parenteral tiene mucha heterogeneidad en las indicaciones, ¿sí? Lo que se plantea es que si el día 5 o 7 no alcanzó el 70% del requerimiento por vía enteral, ya empecemos con la nutrición parenteral. Si el paciente ya viene desnutrido y no se puede alimentar por vía enteral, no hay nada que esperar, hay que empezar igual. El acceso, buscar una vía central que no haya sido utilizada con otro fin. Y respecto a las fórmulas, una vez más, va a ser lo que tengamos. Si tenemos fórmulas estándar, vamos a buscar la más hiperproteica que tengamos, y si tenemos posibilidad de hacer una bolsa magistral, es decir, nosotros elegir el contenido, digamos, buscar que sea hiperproteica, con lípidos SMOF, que está demostrado que son más antiinflamatorios que los lípidos de soja, que incluso ya creo que no están entrando al país. El control del aporte de lípidos, sobre todo si estamos haciendo un aporte en paralelo de propofol, ¿sí? Y el monitoreo de electrolitos diarios. Respecto a las complicaciones, la que más tenemos que chequear es la hiperglucemia y la hipertrigliceridemia, con valores cuando tienen más de 500 miligramos por decilitro intrainfusión, tenemos que suspender el aporte o al menos no progresar el aporte de triglicéridos, ¿sí? Controlar también el síndrome de realimentación. En este sentido, hay un término que el año pasado se acuñó un poco, que se llama nutritrauma, que habla un poco de esto de minimizar el daño, ¿no? Porque no siempre más es mejor, y es importante en ese sentido, primero no dañar al paciente y considerar que este soporte nutricional, que también es vital, tiene sus complicaciones si no lo hacemos de la manera responsable y de la manera que hay que hacerlo. Entonces, está muy bueno el abordaje de este grupo, porque plantea algunos puntos críticos para tener en cuenta en lo que es el monitoreo de la nutrición parenteral y no dañar al paciente, teniendo en cuenta esto de el aporte de lípidos, mantener, digamos, respetar los máximos de infusión de dextrosa, y varias cosas más para ir leyendo que me pareció interesante. ¿Cuándo suspender? Esto es muy importante también, y en el único protocolo que lo vi fue en el algoritmo del Hospital Italiano.
¿sí? Porque también es buenísimo decir, bueno, sí alimentemos, pero también tenemos que ser conscientes de cuando no hay que alimentar, ¿sí? Cuando los vasopresores o la reanimación estén escalada, el paciente se haya chocado, cuando estemos en una hipoxemia crítica no estable, ¿sí? O una acidosis metabólica con hiperlactacidemia. Eso para la nutrición parenteral. Para la nutrición enteral también se va a sumar, ¿sí? Todo lo que fuera distensión, dolor abdominal, sospecha de isquemia intestinal, alguna hemorragia digestiva, ¿sí? O en esto de los cambios de decúbito, que es lo que hablábamos hace un ratito. Respecto al monitoreo y reevaluación, me gustó esta frase de un médico conocido que dice que tenemos que hacerlo mejor. Yo creo que acá está el kit de la cuestión siempre, que soporte nutricional no es indicar algo y decir qué linda esta fórmula y esta velocidad que le puse, si no estamos atrás de lo que efectivamente ingresó al paciente y lo que efectivamente le está pasando, creo que el trabajo no está terminado y no está bien hecho, esto es importantísimo. Esta es una de las planillas que nosotros tenemos de monitoreo de los pacientes, que va haciendo un balance, digamos, por semana. Y lo que vamos haciendo es ir viendo siempre a día vencido el ingreso total de la fórmula que le hayamos puesto, si fuera enteral o parenteral, si cuál fue el balance, si cómo viene la diuresis, la catarsis, observación de esa catarsis, estas características que yo les pregunto a veces a los enfermeros, color, olor, consistencia, ¿sí? La infusión de propofol, dextrosa, si estuvo pronado o no, cuántas unidades de insulina recibió, y si hay alguna medicación relevante al soporte nutricional que tengamos que tener en cuenta, ¿sí? Si el paciente viene muy constipado y justo coincidió que le pusieron morfina, bueno, podemos también chequearlo, ya saber, bueno, mira, este paciente se va a constipar con la morfina, pongamos los laxantes más precozmente, ¿sí? O ir sabiendo, este monitoreo nos permite saber también cuántos días lleva con un catártico o si le llegan a poner crema de bismuto, que a veces pasa también, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos pasa es que el catártico queda puesto indefinidamente y después el paciente de repente tiene diarrea, le suspendieron la alimentación enteral y le pusieron crema de bismuto. Y uno va a chequear qué tiene el paciente y también sigue con el catártico. Entonces creo que ese es un trabajo finito que hay que ir haciendo y hay que ir teniendo esta mirada un poco más de evolución del paciente, lo mismo que reevaluar. Si lo vimos a las 2 semanas y el paciente tiene 10 kilos menos, tenemos que readecuar, ¿sí?, el aporte calórico y tenemos que considerarlo. Entonces es muy importante para poder ir haciendo el monitoreo. Y por último, y no menos importante, la disfagia postestubación, que hay que considerar en los pacientes, ¿sí?, que hasta 1/3 de los pacientes intubados pueden tener disfagia. Las complicaciones pueden ser severas, se puede prolongar hasta 21 días este trastorno deglutorio, ¿sí? Hasta el 24% de los pacientes ha visto que necesitan nutrición por sonda hasta 3 semanas postestubación. La disfagia severa postestubación puede aumentar el riesgo de neumonía, de reintubaciones y la mortalidad hospitalaria. Y los pacientes traqueostomizados van a necesitar una buena rehabilitación de la deglución, pudiendo demorarse un poco la rehabilitación de la vía oral, pudiendo necesitar la nutrición enteral complementaria, ¿sí?, por un tiempo más prolongado, y van a necesitar que esa dieta sea adecuada y suficiente, por lo cual, si tal vez está con vía oral, vamos a tener que poner suplementos orales, ¿sí? La dieta de textura adaptada, la evaluación por fonoaudiología, ¿sí?, considerar las herramientas de screening para deglución son importantísimas para poder prevenir esto, porque muchas veces nos pasa que el paciente evoluciona, está en winning, va para adelante, traqueostomizado, desvinculado, come, chum, va para atrás. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, tengamos esta alarma prendida, y también, una vez que el paciente sale de terapia intensiva, no olvidar el síndrome post-UTI, ¿sí?, toda esta debilidad adquirida que le queda a los pacientes, sobre todo estos pacientes que recibieron atracurio desde el momento 0, ¿sí?, se ven muy debilitados, entonces es importante atender a eso, a su recuperación de la masa y la fuerza muscular. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carla, la verdad que buenísima la presentación. Bueno, yo que tengo el placer de trabajar con vos, es un gusto no solo verte presentar, sino también en el día a día. Nada, el seguimiento que tenés con los pacientes y el compromiso es
notable. Bueno, hay algunas preguntitas, que hay acá a lo largo del chat, que A ver. voy a ir buscando. Dame un minutito. Sí. Tengo acá, por ejemplo, de Mariana, una pregunta. A ver. Ay, no sé, me quedó la de Mariana. Quiero empezar por la pera. Acá, Mariana, si podías ampliar un poco el tema de la vitamina C, Sí. si es mejor entonces endovenosa o enteral. Mira, lo que es la evidencia para la farmaconutrición, dar dosis suprafisiológicas de vitamina C, los estudios son con nutrición endovenosa, ¿sí? Con la infusión endovenosa de vitamina C. El año pasado, es William Manzanares, el médico que lo estudia más, para que si querés buscar de él. Lo que pasó el año pasado fue que revisé y no teníamos una presentación por 1000 miligramos como decían algunos estudios que había que proveer, y no hay evidencia suficiente para hacerlo. Entonces, a veces es importante, no sé cuáles son los medios de los cuales disponés, pero siempre es importante ir a lo básico. Si no estamos cubriendo el aporte calórico y proteico, sobre todo del paciente, a veces este upgrade de decir, bueno, le doy vitamina C, le doy vitamina D, hago fármaco, nutrición, si no estamos en las bases ya, digamos, cumpliendo, creo que no tiene tanto sentido y es importante siempre asegurarnos de tener lo mínimo indispensable para el paciente. Pero bueno, no sé si estará ahora la presentación, que creo que era de Vax, no, de Vago, bueno, no me acuerdo cuál era la presentación que venía de 1000 miligramos de vitamina C, que era la que había que utilizar y no teníamos en el mercado el año pasado. Pero siempre que se hable de vitamina C es endovenoso. Está bien. También acá una pregunta relacionada de Moni Ciruli es si también se necesita dosaje para la vitamina C. Sí, la verdad que, o sea, cuando hablan de farmaconutrición, no sé si dosan mucho, sinceramente me parece que simplemente digamos, se aplica, no sé cómo es el dosaje de vitamina C, yo no lo he hecho nunca, eh, pero no sabría darte más información de vitamina C. Sí que William Manzanares es el que más lo estudió, es un médico uruguayo y te puede dar algunas respuestas más. Bárbaro. Y después también otra pregunta. ¿Siempre usan sondas de silicona o de No. PVC o Bien, las sondas que estamos usando ahora son tenemos las sondas siliconadas, tenemos sonda de poliuretano y tenemos sonda de PVC. Le terminan poniendo la K108 que tenemos, que es siliconada en este momento, pero no tendríamos limitación a usar cualquiera de las tres porque ya no estamos usando caletra. Entonces, que era cuando evitábamos las de poliuretano. Las de PVC las evitamos porque son las sondas más gruesas que suelen utilizarse para poner el paciente con la sonda de descarga, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ya tuvo tal vez la sonda de descarga, pasamos a la K108 más finita, de poliuretano o silicona. bárbaro? Acá preguntan también si la planilla que diseñaste y que mostraste en la presentación fue diseñada en el contexto de COVID o si ya la trabajaban desde antes. No, esa planilla la tenemos, o sea, sí le agregamos algunas cosas, como por ejemplo esto de la pronación, pero es la planilla con la que hacíamos el registro yo estoy en el hospital hace 4 años y desde ese momento empezamos a hacer este registro semanal. Está agarrado de un trabajo de Billet del 2009, que habla de esta deuda calórica semanal,
cómo aumenta la mortalidad. En este momento se hacía más foco en la deuda calórica, no tanto proteica, y hacían los cortes semanales. Nosotros hicimos un trabajito de investigación en el hospital por deuda calórica cortada por semanas, y de ahí es que nos quedó esta planilla, digamos. Pero lo único que le agregamos ahora para COVID fue el ítem de la pronación, nada más. Perfecto. Acá otra colega, Karin Costa, pregunta, ¿qué duración recomiendan ustedes para la sonda K108? Lo que debería suceder es que el paciente que se piense que tenga la sonda más de un mes se planea un gasto. No es el caso de estos pacientes que están con COVID en UTI, ¿sí? Porque, digamos, en UTI no sabemos cuánto tiempo va a estar internado el paciente. La sonda se deja, puede estar un mes tranquilamente. Nunca llega a la semana o 2 semanas porque al paciente o se le tapó, o se la arrancó, o se le salió cuando lo pronaron. Pero no hay problema que la tenga un mes tranquilamente a la K108. Bárbaro. Yo para preguntarte, ¿no? O compartir el problema cotidiano que vivís, que es la intolerancia a las nutriciones y cómo el primer mecanismo es suspenderla, ¿no? O la lucha con los laxantes, que también es toda la comunicación concomitante, ¿no? Muchas veces no se tienen en cuenta fármacos que puedan llegar a constipar y uno no toma las medidas farmacológicas adecuadas para eso. Nada, si querés ampliar un poco de eso, que me parece interesante porque seguro que lo vivimos todos. Sí. Bueno, yo soy como una pesada en la UTI con eso, porque lo vivimos a diario. Por suerte ya los chicos en enfermería como que ya me tomaron el tiempo y me ven y ya por las dudas me dan alguna respuesta de algo, pero por ejemplo te pasa que, no sé, sin ir más lejos, la semana pasada un paciente le iniciaron la morfina y al otro día ya estaba vomitando y venía previamente con otros fármacos. Y luego vomitó, le suspendieron todo y yo les pregunté si ya tenía algún prokinético, qué fármaco tenía, no tenía ningún prokinético. Entonces, esas cosas que por ahí uno tiene que estar atrás son diarias. Y pasa que los días que no vamos, porque no estoy yendo todos los días a la terapia, es muy difícil por teléfono. Yo les mando, mira, evoluciona esto, pon esta fórmula y capaz vas al otro día y hasta que vos no corroboraste que eso que habías indicado esté, no te tenés que quedar tranquilo, porque la verdad es que del dicho al hecho hay una gran diferencia. Y respecto a los catárticos, nos pasó mucho eso. Nosotros lo que hicimos fue también protocolizar la observación de catarsis, al menos eso es lo que intentamos, como para que sepan cómo medirla, si es una taza, si es un plato, si es, digamos, en volumen, para saber cuánta catarsis tuvo el paciente, y ellos en el balance hacen una crucecita por cada 50 gramos más o menos de materia fecal, así que con eso yo me voy fijando en el balance, y lo que hacemos es eso, miramos si en 3 días no tuvo catarsis, yo ya le sugiero el catártico, lo que tratamos de hacer es evitar el lactulón, después lo que tengamos, lactulón por la distensión, y después le damos lo que haya en el hospital, que ahora antes lo que teníamos era el Varex cada 8, el sobrecito, porque nos quedamos un poco cortos de variedad de catárticos, pero es algo que uno está ahí permanentemente corroborándolo y atrás de los enfermeros, y en eso está muy bueno porque, digamos, ya ellos van teniendo sus signos de alarma también, y a veces por ahí el médico todavía no sabe, pero el enfermero ya detectó que tenía una medicación, que seguro era por eso, entonces está muy bueno buscar ese trabajo en equipo para ir, digamos, lamentablemente siempre vamos corrigiendo atrás, ¿no? Pero creo que la comunicación es indispensable y el tratar de prevenir, como yo les digo, que el enema es su culpa porque no me avisaron a los 3 días de catarsis negativa, entonces es importante. Cantidad de pacientes, puede cada nutricionista hacer un seguimiento. En terapia intensiva tenemos 8 camas, y estoy sola ahí, y después hago el seguimiento en piso, también hago soporte y lo que son internación. Somos 5 nutricionistas en el plantel, digamos, y va un día cada una. Pero la terapia intensiva
en general estoy yo. Te preguntan seguro esto porque nosotros en nuestra especialidad tenemos como datos numéricos de cuántos Sí, pacientes deberían validar un farmacéutico en áreas críticas y en áreas no críticas. Es como claro, un indicador muy importante para saber, sí, ¿no?, cuánto staff de farmacéuticos clínicos necesitas sí. para la validación de los pacientes. Tu trabajo me sentí muy identificada con esto de que la verdad que con el COVID tratar de validar Sí, una prescripción por teléfono, por foto, yo tengo las mismas sensaciones que vos, no sé si es porque trabajamos en el sí. mismo lugar, pero hasta que uno no ve que corrigen la indicación, no se queda tranquilo con las intervenciones virtuales. Yo necesito chequear que realmente las intervenciones hayan sido reflejadas en la indicación médica. Incluso a veces hasta que no vas y ves la bomba que está infundiendo la velocidad, o sea, tenés que chequear todo, porque por ahí la indicación dice, sí, tiene esta fórmula 50 mililitros hora, vas y está 30, vas y tiene una sonda de descarga. Entonces, es importante siempre ese monitoreo y ese trabajo detrás. Y lo que vos decías de la cantidad de nutricionistas por paciente, no está hecho ese número para lo que es unidad de cuidados críticos. En lo que es piso, se suele decir que es una cada 50 60 camas, pero en lo que es terapia intensiva, el nutricionista quedó afuera de esta ley que reglamentó hace, creo que en el 2016, el Ministerio, donde establece la cantidad de personal y recursos humanos necesario dentro de las terapias intensivas. El nutricionista quedó afuera y no es considerado un recurso humano necesario, digamos, e indispensable en la terapia. Entonces, no tenemos ese dato, lamentablemente, y estamos tratando un poco desde el capítulo de nutricionistas de SATI de luchar para ser consideradas ahí en la ley, ¿no? Pero quedamos afuera y no tenemos ese dato. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hay más preguntas a través del chat. ¿Alguna pregunta que haya quedado? Bueno, parece que no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo a través de, como representantes de AFAM, te queremos agradecer por la disertación. La verdad que siempre, desde participaciones en el Congreso, en estas charlas también, siempre son de mucha utilidad, porque bueno, nosotros estamos muy cerca de esa incumbencia, es una incumbencia también que compartimos en muchos aspectos, así que bueno, siempre es de utilidad. Muchas Gracias, gracias, Anton. Carla. Muchísimas gracias. Bueno, un beso grande y te liberamos. Buena tarde. Adiós. Adiós.